El sistema de educación pública en Colombia, como lo conocemos hoy en día, se estableció en 1991 en la Constitución, en la cual se dijo que la educación era un derecho fundamental. Esto se dio gracias a que el gobierno estaba buscando reivindicarse con la sociedad debido a diferentes problemáticas que se estaban dando en el momento. Para el gobierno o el Estado, la Constitución se volvió un seguro en el cual se prometía mejorar la calidad de vida de los colombianos. Y esto se hizo mediante el fortalecimiento de diferentes instituciones, diferentes departamentos y diferentes aspectos de la sociedad, como la educación. Y actualmente la educación es la institución que recibe mayor cantidad de recursos, y ha sido así por los últimos 3 años. La educación en Colombia está dividida en 5 etapas. La primera es la educación inicial. Continuamos con la educación preescolar, luego la educación básica, que hace referencia a la primaria y los primeros años de bachillerato. Luego la cuarta es la educación media, que hace referencia a los últimos años de bachillerato. Y por último tenemos la educación superior, en la cual se forman los profesionales y técnicos de nuestro país. Actualmente muchas personas ven a la educación como un gasto y no tanto como una inversión, ya que hay estadísticas que nos muestran que de cada 100 estudiantes que inician la educación básica, solo 44 continúan con la educación media, y esos 44, solo el 38% llega a la educación superior, lo que significa que de cada 100 estudiantes, solo 16 llegan a la educación superior. Para muchas personas esto es un gasto porque la inversión que se está haciendo inicialmente es muy alta y los frutos que se están dando de esta inversión es muy baja. Sin embargo, la inversión en educación es muy importante porque esto nos asegura un mejor desarrollo para nuestro país, ya que con una mejor calidad de educación aseguramos una mejor calidad de trabajadores, de profesionales y de técnicos, los cuales nos ayudan a desarrollar a nuestro país. Con el fin de mejorar las instituciones educativas, en los últimos años se han hecho una serie de cambios. El primer cambio fue que se estableció la matrícula cero. Este beneficio económico aplica para los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 para financiar sus estudios superiores. En este programa hay 64 instituciones que están inscritas con el fin de ayudar a jóvenes de bajos recursos. Otro cambio grande que se hizo fue eliminar el programa de Ser Pilo Paga, ya que este estaba generando más gastos que beneficios, y se instauró el programa de Generación E, el cual está dividido en 3 diferentes ramas. La primera busca financiar el 100% de la matrícula de estudiantes de bajos recursos mientras se haga en una institución pública. Si se hace en una institución privada, el financiamiento depende del convenio que se tenga con la institución y de algún tipo de donación. También se hace un subsidio de sostenimiento, ya que muchos jóvenes no pueden estudiar gracias a que tienen que trabajar. Entonces, mediante este subsidio pueden dedicar su tiempo a los estudios. Y la última rama es mejorar la calidad de las instituciones mediante una inversión de 223.000 millones de pesos anuales para mejorar la calidad de la educación, disminuir la brecha que hay entre la educación rural y urbana y aumentar la cantidad de estudiantes que llegan hasta niveles de educación superior. Ahora vamos a ver un poco más a profundidad los logros y los retos que han pasado las instituciones educativas y un poco más sobre aspectos económicos del sistema educativo en Colombia. Para hablar de los logros que se ha tenido en el sector de educación en Colombia, es importante remitirnos antes que nada a la Constitución de 1991, en la cual su artículo 44 indica que un derecho fundamental para los niños es la educación. Asimismo, el artículo 64 indica que es deber del Estado promover el acceso progresivo a servicios como lo es la educación
y que ésta en el artículo 67 indica que es un derecho a la persona y un servicio público que tiene una función social, por lo que es deber del Estado velar porque la educación sea para toda la población. En 2010, el Ministerio de Educación indicó algunos puntos en los que el apoyo económico debería ser enfocado, como lo son la gratuidad educativa, la articulación con el programa de Familias en Acción, la articulación con la red para la superación de la pobreza extrema llamada Juntos, la inversión en el sector solidario y la alimentación y transporte escolar. Esto apoyado mediante el sistema SISBEN, el cual es el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales. Como tasas en las que podemos medir cómo ha avanzado Colombia en cuanto a la educación, podemos ver que la UNESCO indicó que la alfabetización en 1993 era del 91.15% y en 2018 esta aumentó hasta el 95.32%, indicando que pues, hay un crecimiento de la población de esta condición. Luego, como contraparte, podemos ver la tasa de analfabetismo que aún se encuentra en la población colombiana, sin embargo, que ha disminuido considerablemente. En 1964, según el censo, las personas mayores de 15 años se encontraban en un 27.1% de analfabetismo. Luego, en el censo de 2005, esta se redujo al 8.4% y por último podemos ver que en 2018 se hizo un censo nacional de población y vivienda, en el cual se indicó que el 5.1% de las personas ya se encuentran en analfabetismo, sin embargo esto se ha reducido mucho. Entre los apoyos que se han dado se encuentra el ICETEX, que es una entidad del Estado que promueve la educación superior, y becas como son la de Generación E. También podemos ver cómo esto ha dado frutos junto con la inversión que se hizo de un crecimiento con respecto al 2018 al 2019 de 420.5 millones de pesos, lo que viene siendo un 2.7% con respecto al anterior año. Esto representó un 14.14% del gasto público general y una inversión del 4.51% del Producto Interno Bruto, con respecto al 2018, en el cual fue el 4.45%, siendo uno de los sectores más apoyados en cuanto a la inversión que se hace en Colombia. Entonces, Alejandra, ¿cuál ha sido el papel del Estado, en este caso la alcaldía, en lo que respecta a tu beca? Pues fundamental, o sea, creo que es el papel principal porque es la primera beca de la que tengo conocimiento que es 100% beca, no tengo que pagar absolutamente nada y lo paga la alcaldía. Y cuando nos reunimos con Claudia, con la alcaldesa, nos dijo que es básicamente una deuda que está adquiriendo Bogotá. Ahora bien, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, también se pueden encontrar ciertas fallas que se han dado en este sector de la educación y han afectado la calidad que se le está dando a la población colombiana. Según la página web de datos macro, en el 2019, Colombia dio un 14,14% en educación de su gasto público. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que su Producto Interno Bruto, que es como el valor económico o la cantidad económica que gana un país o región en cierto periodo de tiempo, ese porcentaje se le fue destinado a lo que iba a ser la educación de la población. Esto lo podemos encontrar en la siguiente imagen. Después de haber visto las imágenes, podemos identificar que el problema que existe es un rezago en cuanto al porcentaje que se le ha otorgado a la educación colombiana. Esto podemos verlo en la primera y en la segunda imagen. Por ejemplo, en el 2013, cuando Colombia le otorgó a la educación un 16,26%, y en los años próximos ese valor ha disminuido o aumentado, pero no ha llegado a ser el mismo. También podemos identificar que en esos años, como la cantidad de recursos en número ha ido aumentando.
Sin embargo, aunque en términos netos haya un aumento en la cantidad de recursos, ese aumento no es proporcional a lo que en realidad necesita el país para atender a cada persona y darle una calidad buena en educación. Ahora mi compañero Daniel les va a dar algunos ejemplos de situaciones que también han afectado este sector y por lo tanto la calidad de educación en Colombia. Ahora, en lo que respecta a fallas más concretas en políticas económicas, hay ejemplos de sobra. Algunos incluso han llegado a ser claves detonantes de las últimas protestas. Así pues, es posible dividirlos según 3 aspectos coyunturales. El primero siendo la desigualdad, que abarca casos como el de ser pilo paga, la marcada diferencia entre la educación en las grandes ciudades y el resto del país, junto con el contraste entre la calidad de instituciones públicas y privadas. El siguiente a analizar será el del abandono estatal, haciendo énfasis en la condición de la que es para muchos la universidad más representativa del país, y también en el crecimiento de la demanda educativa. Por último, la problemática ocasionada por la dependencia a una entidad crediticia a falta de opciones menos riesgosas claramente, y la falta de analfabetismo financiero nos permitirán comprender algunas razones por las que el acceso a la educación superior puede verse perjudicada por fallas en las instituciones del Estado. En cuanto a la desigualdad, varios estudios han encontrado fallas en la distribución de los recursos entre la población de mayores y menores ingresos, y entre universidades públicas y privadas. Frente al primero, Hernán Vallejo expone que la educación superior es uno de los subsidios con mayores errores de inclusión. Asimismo, analiza que debido a las exigencias académicas en las admisiones a instituciones de educación superior, aquellas personas admitidas han de, abro comillas, haber tenido un mínimo de nutrición y oportunidades durante la niñez y la juventud, y que, como tal, muchos estudiantes de educación superior pública no son pobres. Por otro lado, la iniciativa de Ser Pilo Paga, creada para fortalecer el acceso a la educación superior, como lo muestra un análisis de la revista El Espectador, abro comillas, estableció un oligopolio en las universidades privadas, haciendo que el programa fuera muy costoso para el gobierno. Incluso aseguran que a las universidades privadas se les transfirieron 4 billones de las instituciones públicas. Otra de las grandes coyunturas es el abandono estatal, reconocible a simple vista si se entra a la Universidad Nacional, junto con otras universidades y colegios públicos. La razón principal, en el caso de la Nacional, radica en la desfinanciación, producto de una política de incremento anual derivado del aumento en la inflación. Lo anterior se traduce a que la universidad ha tenido los mismos recursos desde hace 20 años, no obstante haber aumentado sustancialmente su cobertura, como muestra el siguiente gráfico. Con eso en mente, no es de extrañarse que la universidad esté rezagada en laboratorios y tecnología, o que la planta física presente graves fallas, como lo explica a continuación uno de sus estudiantes. Estudiando en la Nacional, ¿qué opinas de la situación económica de la universidad y si has visto muestras de abandono estatal? Yo opino que el Estado no le brinda los suficientes recursos, ya que hay muchos problemas visibles por los estudiantes. Uno de ellos recae en la Facultad de Cine y Televisión, porque la facultad está realmente destruida, está en muy mal estado por fuera. También otro ejemplo muy claro es que los estudiantes de arquitectura no tienen edificio, debido a que el edificio viejo de artes fue derrumbado y hasta hace unos años se inició la construcción del nuevo edificio de artes, el cual a día de hoy no se ha terminado. Por último, en lo que se refiere a instituciones, hay que analizar lo que ha venido pasando con el ICETEX, entidad financiera a la que muchos jóvenes con recursos insuficientes acuden. Dentro del paro nacional hizo eco la necesidad de reestructurar esta entidad, ya que estaba llevando a la quiebra a muchos estudiantes por culpa de créditos, con tasas de interés que, si no se pagaban, llegaban incluso a triplicar el costo del préstamo inicial. En palabras de Andrés Mora, director del Centro de Pensamiento de Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional, era un, abro comillas, crédito complicado, porque la persona que no se graduaba quedaba pobre, endeudada y sin educación superior, cierro comillas. Dentro de las razones de este dilema se encuentran tasas de interés que varían cada año, omisión de información crucial, la edad temprana y la falta de alfabetismo financiero, que, en últimas, lleva a la privación de capacidad con respecto a la toma de decisiones, la participación social y política, como lo exponen Walker y McWans. En cuanto a los retos para el futuro, aunque en general Colombia ha mejorado mucho su sistema educativo, aún tiene algunas falencias y cosas por mejorar para asegurarse que toda la población colombiana reciba educación de calidad.
dividimos 5 puntos como los retos a los que se enfrentará Colombia para, digamos, mejorar el sistema educativo. El primer punto consiste en mejorar la calidad de la educación. Aunque en los últimos años se ha incrementado la cantidad, no es lo mismo que calidad. Y no es suficiente que toda la población reciba educación, sino que también es importante la calidad de la misma para asegurar que los estudiantes tengan las capacidades necesarias para desempeñarse adecuadamente en la educación superior, en un trabajo que en el futuro, así como para sacar estudiantes más competitivos en comparación con educaciones en otros países, con estudiantes que estudian pues en otras partes del mundo. Como segundo reto que se enfrenta Colombia, como segundo punto para el futuro, consiste en asegurar la permanencia de los estudiantes en la educación al reducir la deserción escolar. Acompañado de esto, se debe incrementar la capacidad de recibir estudiantes por parte de instituciones de educación superior, ya que pues si más estudiantes van a terminar la educación básica, pues se deben abrir más cupos para que luego estos puedan avanzar a la educación superior. Pues esto sería obviamente mediante una inversión para aumentar los cupos, aumentar la infraestructura, que se puedan recibir más estudiantes. Bueno, esto se debe a que en muchos casos la educación llega a sectores vulnerables, simplemente cuando la educación llega a sectores vulnerables, simplemente los niños no asisten porque no presentan las condiciones de vida que les permitan estudiar, sea por transporte, trabajo o algún otro factor que simplemente no asisten a la escuela. Entonces, estos son como, este es el segundo reto que se enfrenta Colombia. Como tercer punto, se encuentra la creación de programas o normativas que exijan capacitar a los maestros mediante programas pedagógicos para que de esa forma sean personas que sepan cómo poderle enseñar a los niños, por ejemplo, en la educación básica, que es extremadamente importante en el desarrollo de una persona. Entonces, si se fomentan programas de educación pedagógica para los profesores, van a poder aprender métodos, digamos, más cercanos a los niños, a los estudiantes, y de esa forma se puede llegar a que puedan aprender mejor, puedan absorber los conceptos mejor, y pues en consecuencia se pueda tener un sistema educativo pues mucho más efectivo y mejorar la calidad de las clases. Esto es mediante capacitación. Como cuarto punto, se puede resaltar el poco mérito que se le otorgan a los maestros en comparación que en otros países. Este efecto genera que ser maestro no sea un trabajo muy deseado, y en consecuencias muy buenos profesionales se van a encontrar alejados de las instituciones educativas, especialmente en la educación básica. En ese sentido, mediante la inversión de mayores recursos financieros al sistema para mejorar los salarios y ajustar el estatuto docente hacia una meritocracia efectiva, puede representar un punto clave para recibir más maestros más motivados y de mejor calidad. Entonces, si digamos como una especie de incentivo económico, se puede fomentar a recibir maestros de más calidad, digamos, porque se encuentran más motivados para hacer su trabajo. Y como quinto punto, se puede resaltar de que hace falta invertir en más recursos tecnológicos, así como mejorar las clases de un segundo idioma, como puede ser el inglés. Esto con el objetivo pues de educar a una nueva generación más competitiva a nivel internacional, con las capacidades necesarias para desempeñarse en un mundo tan globalizado como lo es el de la actualidad, y pues habilidades como manejo de herramientas tecnológicas y manejo de un segundo idioma, como puede ser el inglés, pues son prácticamente fundamentales para, digamos, el éxito de una persona a nivel laboral en el futuro.